Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlos y ayudarlos durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida asegurado. Hola, bienvenido a los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. En esta oportunidad, pues, quiero hablar de algo que ha estado ocurriendo y que me ha llamado la atención. Lo he colocado en mis redes sociales y también lo he expuesto en las plataformas donde usualmente coloco información. Y es que hay unos personajes que aparecen en la política venezolana solamente cuando hay momento electoral. Y estas últimas semanas hemos visto, pues, como elementos e individuos que brillaban por su ausencia, que estaban desaparecidos, casi que metidos en el foso donde se encuentran o en las cuevas donde se encuentran, ahora han comenzado a aparecer dando declaraciones y dando su punto de vista. Por ahí vimos a Manuel Rosales, bueno, que es gobernador, estaba con Enrique Capriles. Después vimos a Henry Ramos Alup también, que salió ahí bochornosamente bailando y hablando de algunas cosas. Y hay un personaje que se llama Henry Falcón, que estaba completamente desaparecido de escena, claro, pero como hay elecciones, como hay movimiento electoral, pues saca la cabeza, aparece y dio una rueda de prensa en la cual inicialmente dijo que conjuntamente con Fuerza Vecinal iban a apoyar al elemento Carlos Próspero, quien por cierto bochornoso lo que hicieron con la inteligencia artificial y Carlos Andrés Pérez para decir que apoyara a Carlos Próspero. Es realmente bochornoso. Eso demuestra que en ese partido pues no queda ningún tipo de liderazgo. Pero bueno, no es de eso lo que quiero hablar de Henry Falcón, que ahí mismo dijo, en esas mismas declaraciones, en esa misma rueda de prensa, dijo que no hay que equivocarse más, porque cada vez que ellos se equivocan, o cada vez que nos equivocamos, dijo nos equivocamos, eso genera más hambre y más miseria en el país. Cuando dice nos equivocamos se refiere como que si a todo el mundo se equivocara, como que si la sociedad se equivocara, como que si los venezolanos se equivocaran. Pero aquí realmente los que se han equivocado reiterativamente año tras año y situación tras situación han sido los políticos venezolanos. Y cuando se refiere a que hay gente que muere de hambre, sí, se refiere solamente al ciudadano común, porque las equivocaciones de los políticos o de las equivocaciones de esos que han intentado liderar en estos 20 años, el que sufre es el ciudadano común, que termina perdiendo la esperanza, yéndose por la selva del Darién hacia otros países, buscando la manera de ubicarse en otras latitudes, buscar la manera de sobrevivir internamente dentro de Venezuela. Pero ¿qué pasa con los que dirigen y enfocan esa equivocación? Bueno, ellos han obtenido lo que quieren. ¿Quiénes se han equivocado durante estos 20 años? Vamos a ver algunos políticos, entre ellos Henry Falcón. Bueno, Henry Falcón fue candidato, ha sido alcalde un par de veces, después fue gobernador 2 veces más, e inclusive fue candidato presidencial en unas elecciones pues, que todo el mundo cuestionó. Entonces, ellos se equivocan con la estrategia, pero ¿quién sufre realmente? Sufre el ciudadano de a pie, porque él obtuvo un beneficio político, y ahí lo estoy diciendo. Sin hablar de los beneficios económicos que eso le genera, porque mientras la gente se está muriendo de hambre, yo no creo que Henry Falcón se esté muriendo de hambre, yo no creo que Henry Falcón sufra las vicisitudes que sufren los venezolanos de a pie día tras día para poder subsistir, o sufra los que están viviendo los venezolanos que se encuentran en el extranjero o en el exilio, buscando la manera de mantenerse y mantener a sus familiares. Vamos a hablar de otros personajes que se han equivocado. Henry Ramos, el eterno secretario general de Acción Democrática, cuando ellos se han equivocado, bien sea asistiendo a las elecciones o bien sea no asistiendo, ¿cuál fue el beneficio para Henry Ramos? Bueno, logró ser presidente de la Asamblea Nacional, logró que su partido pudiera, o su club político pudiera medio mantenerse, aunque después hubo una pseudo división, que al final yo creo que todo eso es mentira, y él no creo que esté pasando trabajo como pasan los venezolanos, realmente no lo creo. Vamos a hablar de Julio Borges, también logró su objetivo, fue presidente de la Asamblea Nacional, un miembro de su partido ha sido 2 veces candidato presidencial, que es el caso de Enrique Capriles, y realmente, ¿cuál fue el beneficio de todo eso? El beneficio fue para ellos. Julio Borges primero vivía en Colombia, ahora vive tranquilo en España, manteniéndose quién sabe de qué, pero mientras los venezolanos se mueren de hambre, yo no creo que Julio Borges esté buscando la manera de cómo alimentar los 4 hijos que tiene, los 4 trillizos. No lo creo, porque al final del día ellos equivocan la estrategia, hacen lo que les da la gana, se perjudica el ciudadano de a pie, pero ellos obtienen su beneficio, que es lograr ciertos cargos y de esos cargos obtener beneficio económico. Vamos a hablar de otros que se han equivocado.
voluntad popular, en este caso Leopoldo López, Juan Guaidó y la comparsa que los acompaña, la Tolda Roja. ¿En qué benefició a la gente? En nada. Pero ¿dónde está Leopoldo López? Viviendo en un barrio importante en España, un barrio caro, o sea, un vecindario bastante caro donde vive, viajando por el mundo entero con una fundación de supuestos presos políticos y derechos humanos. ¿Y de dónde salió esa plata? ¿De dónde salió ese dinero? Bueno, sale de lo que ellos llaman la lucha. Juan Guaidó, que fue el presidente interino y que tuvo el apoyo de 60 países y del país más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos. Bueno, él vive acá en los Estados Unidos, ¿estará haciendo Uber? ¿Estará lavando carros como hacen la mayoría de los venezolanos? ¿Estará trabajando en un warehouse? Yo pienso que no, y creo que no. De hecho, no se le ve por allí. ¿Por qué? Bueno, porque de la equivocación que él tuvo, que es la equivocación más grande, porque es uno de los personajes más nefastos que ha pasado por la historia política de Venezuela, bueno, el ciudadano de a pie fue el que se perjudicó. Los venezolanos no lograron la libertad, la tiranía logró atornillarse, pero él tranquilamente pues se fue del país, y de los beneficios económicos que obtuvo de su equivocación y de su gran error, bueno, vive cómodamente aquí en la ciudad de Miami, él y su entorno más cercano. Y si seguimos haciendo una evaluación detallada de cada político venezolano que se ha equivocado y que ha intentado una salida, nos damos cuenta que ellos en la equivocación han obtenido beneficio político porque han obtenido cargos importantes, han obtenido beneficio económico porque han logrado lucrarse, y al final del día, pues el ciudadano común no tiene nada de esto, sino que pierde la esperanza y tiene que ver cómo se las arregla saliendo de Venezuela o subsistiendo dentro del país. Entonces, cuando Henry Falcón dice, no nos podemos seguir equivocando, bueno, los que se han equivocado son ustedes. Los que han metido la pata son ustedes, los que han jugado a colaborar con el régimen han sido ustedes, y los que se han beneficiado han sido ustedes. No hay ninguno de estos políticos que esté pasando el trabajo que pasan los venezolanos en este momento dentro y fuera del país. No hay ninguno de estos políticos que esté pasando las vicisitudes. Simplemente hicieron lo mismo que ha hecho el régimen, lo que pasa en otras esferas. Lo que hicieron fue obtener ciertas cuotas de poder para enriquecerse y para favorecer a sus clubes políticos. Pero Henry Falcón dice, bueno, no nos podemos seguir equivocando, y mete ahí a todo el mundo. Por cierto, esas equivocaciones, desde mi punto de vista, son completamente adredes, porque cuando la ciudadanía y el venezolano de a pie ha tomado ciertas decisiones, que no es precisamente acompañar al estamento político, ¿qué han hecho los políticos? Voy a refrescar un poco. Cuando hubo estas manifestaciones de los estudiantes y de los muchachos en la calle con escudos de cartón, mientras los estudiantes los estaban masacrando, les estaban violando sus derechos humanos y los estaban matando en las calles de Venezuela, ¿qué hicieron los políticos? ¿Acompañaron esas manifestaciones? No las acompañaron. Se fueron a dialogar y se fueron a sentarse en una mesa de negociación con el régimen. Cuando comenzaron a masacrar a los estudiantes en otras manifestaciones posteriores en el 2017, ¿qué hicieron los políticos? Se sentaron a negociar y se sentaron a dialogar con el régimen. O sea que las equivocaciones que ellos han implementado son las que a ellos les conviene, porque no han querido escuchar nunca han querido escuchar a la sociedad venezolana. Pero cada vez que hay una elección, como están colaborando con el régimen y se lo permiten, salen pues de sus escondites, salen de sus madrigueras y dan ese tipo de declaraciones que lo que da es vergüenza y pena ajena. Porque aquí los únicos que se han beneficiado de este desastre que está viviendo Venezuela ha sido el estamento político venezolano. Por cierto, en estos días pregunté en Twitter, y aprovecho para preguntarlo aquí también públicamente, ¿de dónde sale el dinero para hacer campañas políticas en Venezuela? ¿De dónde estos clubes políticos han sacado plata para hacer giras, para comprar camisas, para hacer reuniones en todo el país? Hay que hacer esa pregunta, y hay que buscar la manera de cómo se responde eso. ¿De dónde estos elementos en un país que está completamente quebrado y donde supuestamente a la oposición o a unos sectores de la oposición lo persiguen y los andan arrinconando, de dónde sacan dinero para hacer una campaña electoral dentro de Venezuela? Bueno, eso ha sido el beneficio de las múltiples equivocaciones que ha cometido el liderazgo político una y otra vez. Equivocaciones que lo han hecho adrede desde mi punto de vista, equivocaciones que lo han hecho simplemente para obtener un beneficio económico, porque están en conchupancia y en colaboracionismo con el régimen. Entonces hay que ser bien cara dura para salir ahora en una rueda de prensa como hizo Henry Falcón o Henry Falzón, alias el Guasón, a decir, bueno, es que cada vez que nos equivocamos los venezolanos se mueren de hambre. Por supuesto que se mueren de hambre, y lo he dicho en otros espacios y lo voy a decir ahora. Es verdad que los 7 millones de venezolanos que están fuera del país han huido y han salido por la crisis política, social y económica que vive Venezuela, y eso es responsable el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Eso es cierto, pero también es cierto que esos venezolanos se han ido porque han perdido la esperanza. ¿Y de quién es culpa que hayan perdido la esperanza? De los políticos que lo han traicionado una y otra vez reiterativamente.
¿O es que en estos 7 millones de venezolanos no están los estudiantes que una vez que se sentaron a negociar, los políticos los dejaron solos, se desmoralizaron y se fueron fuera del país? ¿O es que en esos 7 millones de estudiantes, 7 millones de venezolanos no hay de repente militares que de una forma u otra trataron de ponerse en contacto con estos elementos políticos y los traicionaron y después tuvieron que irse del país? Ahí no hay también sociedad civil que salió a apoyar y los traicionaron y tuvieron que irse del país. Entonces, los 7 millones que están fuera de Venezuela es responsabilidad del régimen, sí, estoy completamente de acuerdo, pero también es responsabilidad de los factores de oposición que le han quitado la esperanza al venezolano. Y es muy lamentable que estos individuos quieran verle la cara de, no sé, de eunucos mentales a los venezolanos y salir ahora a decir, bueno, cuando nos equivocamos la gente sufre. O sea, se han equivocado ustedes, que simplemente han escogido el camino que le ha sido más beneficioso para ustedes. Nunca han querido escoger el camino de la lucha real, nunca han querido apoyar, ni siquiera escuchar a los que han hecho un planteamiento diferente, porque entonces los consideran golpistas, los consideran terroristas y les da miedo enfrentar a la tiranía en el camino y en el terreno que se tiene que enfrentar. Entonces aquí los únicos que se equivocan de manera deliberada para su beneficio son ustedes, los políticos colaboracionistas de la tolda que sea. Y quien sufre las consecuencias de sus equivocaciones y de sus acuerdos es el ciudadano de a pie que se queda en Venezuela sufriendo de las penurias que hay en el país o tiene que salir fuera de Venezuela por la selva, por donde sea, a ver cómo hace para mantenerse y para ayudar a sus familiares. Entonces, el llamado que yo le hago a la sociedad venezolana, a esa que quiere un cambio, es que no escuche a estos politiqueros de oficio, porque si los revisan y se los buscan dentro y fuera de Venezuela, ellos están muy cómodos, ellos tienen recursos, ellos tienen dinero y ellos no tienen nada que perder. Lo único que tienen temor a perder es la poca cuota de poder que le da el régimen. Eso es lo que tienen miedo de perder, pero no tienen más nada. Mientras usted tiene que levantarse a las 5 de la mañana, Henry Ramos vive en su casa tranquilo, hasta con sirviente. Mientras alguien tiene que en España salir a hacer Uber para mantener a su familia, Leopoldo López simplemente vive en un vecindario donde tiene que pagar como $10,000 de renta y viaja por el mundo entero. Mientras aquí alguien en Miami tiene que hacer Uber o trabajar en un warehouse, Juan Guaidó vive tranquilamente con su familia sin preocuparse de trabajar porque obtuvieron beneficios económicos de sus equivocaciones. Entonces, ciudadano común, ciudadano de a pie, no escuche estos elementos que lamentablemente lo que han hecho es traicionar a los venezolanos una y otra vez. Realmente escuche a quienes desde su punto de vista tienen la intención y tienen la claridad para enfrentar este régimen nefasto y sacarlos del poder. Esto ha sido todo por hoy en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Nos vemos nuevamente la próxima semana en esta misma plataforma que es Factores de Poder, el canal de la información en YouTube. Duélale a quien le duela. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.